Hola jóvenes, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con nuestros videos sobre nuestra materia de control digital. Y en este video vamos a analizar y discutir un poco sobre lo que es la lógica difusa, que es precisamente el subtema 3.4, obviamente dentro de la unidad 3 de nuestro curso de control digital, como se los mencioné al principio. Vamos a ver de qué se trata todo esto. La lógica difusa es una herramienta que se generó pues desde los años 50, 1950, alrededor de ese año, y su gran éxito pues no se dio hasta más o menos finales del milenio pasado. Y la lógica difusa aplicada a los sistemas de control viene a ser una herramienta bastante poderosa que utiliza el razonamiento humano en lugar de utilizar herramientas matemáticas puras. Sí se basa en expresiones matemáticas, pero las expresiones matemáticas se adaptan precisamente al pensamiento humano, a la percepción del medio ambiente por el cerebro humano. Expresiones como muy usadas en nuestro México querido, como calientito, calientote, tibiecito, está bien caliente, se pasó de caliente. Y esas expresiones se pueden expresar en variables lingüísticas adaptadas a expresiones matemáticas, y la lógica difusa las usa para hacer la toma de decisiones respecto a algún sistema o alguna respuesta que queramos obtener. Y de eso se trata a grandes rasgos la lógica difusa. En inglés se conoce como fuzzy logic. Tradicionalmente, las premisas lógicas, como conocemos la lógica, tienen solo dos extremos. O son completamente ciertas o son totalmente falsas. En el mundo de la lógica difusa, las premisas lógicas cambian dentro de un rango a grado de verdad de 0 a 100%. Esta amplitud de un rango para tomar decisiones permite acercar la matemática al lenguaje impreciso del hombre común, lo que les había comentado, ya que está repleto de términos vagos como poco, mucho, tibio, rápido, lento, más, menos, despacito, rapidito, córrele, etc. Y se basa en expresiones como la que tenemos en esta gráfica, de que si está lleno un recipiente, pues decimos que tiene un valor de 1. Y si está a la mitad, decimos que tiene un valor de 1/2. Y si está vacío, pues decimos que está vacío y que vale 0. ¿Sí? Aquí ya son 3. En la lógica tradicional diríamos lleno o mitad vale 1. Abajo de eso ya vale 0. O 1 o 0. Y no, con la lógica difusa podemos meter todavía aquí 3/4, 1/4, o todavía 1/8, 1/4, 1/2, etc. Todo eso nos lo permite hacer la lógica difusa, y además funciona, y funciona bien. Algo de historia sobre la lógica difusa. En la antigüedad, Aristóteles introdujo las leyes del conocimiento con su principio de identidad, la ley de la contradicción y el principio del tercer excluido. Platón, que trató de ser una contraparte de Aristóteles, dijo que había una tercera región entre verdadero y falso. Aquí ya empezó a haber un poco de lógica difusa. Los grados de pertenencia.
un rango de valores entre dos números 0 y 1. Es decir, por ahí hay una tercera región, no solo es 0 y 1. Y eso lo dijo Platón en aquella época, imagínense, en la época de los griegos. En el siglo XIX, un señor llamado Jan Lukasiewicz fue el primero que propuso una alternativa sistemática a la lógica bivaluada de Aristóteles, y él propuso su lógica trivaluada, es decir, una lógica con tres valores. O sea, ni tan falso ni tan verdadero, sino que a lo mejor hay algo intermedio, como lo dijo Platón. Max Black avanzó un poco más, y esto ya fue en el siglo XX. En 1937 define el primer conjunto difuso mediante una curva que levantaba la frecuencia con la que se pasaba de un estado a su estado opuesto. También seguimos con el siglo XX. En 1965, el padre de la lógica difusa, que es Lofty Asker Sade, basado en las ideas de Black, creó la lógica difusa, que combina los conceptos de lógica y de los conjuntos de Jan Lukasiewicz mediante la definición de grados de pertenencia. Los grados de pertenencia es un concepto que se usa mucho en lógica difusa. La lógica difusa analiza los métodos y principios de razonamiento a partir de proposiciones imprecisas que relacionan magnitudes y valores lingüísticas y cualitativos modelados por conjuntos difusos. Por ejemplo, aquí en la gráfica vemos expresiones, y ya dentro de modelos difusos que más adelante vamos a ver en esta misma presentación. Muy frío, frío. Observen que frío pues tiene un rango un poco más amplio que muy frío. Templado. Dentro de templado entra frío también. Muy frío entra dentro de frío. También observen que se traslapan estos conjuntos y no hay ningún problema. Eso se puede manejar en la lógica difusa. Templado. Frío entra dentro de templado. Caliente. Templado está dentro de caliente, o caliente dentro de templado. Muy caliente porque caliente está dentro de caliente. Alguien puede decir que esta parte de caliente es muy caliente para él, ¿no? Y otro va a decir, no, muy caliente para mí es desde esta temperatura para arriba. Y esto se puede meter en un rango de temperaturas como lo tenemos aquí abajo, con estas curvas de representación de expresiones difusas, que vamos a ver qué curvas son también. Observen que desde menos 20 grados tenemos muy frío el asunto. Pues sí, si alguien ha conocido la temperatura abajo de menos 10 grados, o sea, ha estado a temperaturas de 10 grados bajo cero, sabe de lo que estamos hablando. En 0 grados, pues sí hace frío, pero pues no tanto como cuando estás a menos 20 grados centígrados. 10 grados es templado, pero dentro del rango de 10 grados tenemos que va desde cerca del 0 grados hasta cerca de 20 grados. ¿Sí? Podemos decir que este es el valor templado, en donde señalamos una recta y decimos ahí está el valor templado. Pero también tiene hacia caliente y hacia frío. Caliente, 20 grados. Arriba de 25 grados ya llegamos a 30 grados, y arriba de 30 grados, a lo mejor 40 grados, ya la verdad es que la temperatura 40 grados centígrados, pues tengan cuidado, ¿no? Y de esto todos los que han viajado a las costas del centro del país saben de lo que estamos hablando. 40, 50 grados en una costa con calor y humedad relativa muy alta, ahí se los encargo. Bueno, todo esto se puede manejar en la lógica difusa para tomar decisiones respecto a qué hacer cuando suceda una de estas cosas, una de estas situaciones.
Eso lo maneja la lógica difusa certeramente. Entonces, la lógica difusa es una herramienta técnica muy poderosa y directa que se usa para resolver problemas y ha adquirido desde finales del milenio pasado una gran difusión, especialmente en las áreas de control y en la toma de decisiones para cualquier cosa. Sistema difuso. La estructura de un sistema difuso está construido por tres bloques principales. Uno es la transformación de los valores numéricos en valores de lógica difusa. Ese proceso se conoce como fusificación y lo hace un difusor. Esta es la entrada de conceptos o sensaciones como caliente, frío, tibio, y son elementos que están dentro de un conjunto universal. Y esas entradas se meten al difusor donde se hace la fusificación, es decir, se convierten a expresiones difusas o en conjuntos difusos que están dentro de conjuntos difusos denotados con una V. De ahí se meten a el motor de inferencia que emplea las reglas lingüísticas que se estén relacionando con estas entradas, utilizando las expresiones de if, then en inglés y en español si sí, entonces. Esas son reglas que se usan en la lógica difusa y quien se encarga de procesar esas reglas es precisamente el motor de inferencia difusa. De ahí nos vamos al tercer bloque, que es la conversión de los valores de la lógica difusa en valores numéricos. Eso lo hace el desdifusor y el proceso se conoce como difusificación. Lo vamos a ver. Y nos entrega una salida que ya es una función del elemento que estaba en el universo, pero ya es una función que está dentro de valores difusos. Lo vamos a ver más claro. Las etapas de la lógica difusa, como les dije, la fusification en inglés, es la traducción de valores del mundo real al ambiente fuzzy, al ambiente mediante el uso de funciones de membresía o pertenencia, al ambiente difuso mediante el uso de funciones de membresía o pertenencia. La inferencia lógica, esto es lo que sucede después de realizar la fusificación de las variables de entrada y de salida. Tenemos que establecer reglas que relacionen las entradas con las salidas. Para poder operar con los conjuntos difusos es necesario definir las operaciones elementales, entre ellas la inserción, la unión y el complemento. Y la defusificación que les mencioné, que se hace en el tercer bloque, y esto sucede, en inglés es defusification, después de computar las reglas difusas, evaluar las variables difusas, necesitamos trasladar estos valores nuevamente hacia el mundo real, regresarlas desde donde entraron. ¿Sí? Esta es la parte interna de la lógica difusa, con entrada del mundo real y salida hacia el mundo real. Los métodos de inferencia para esta base de reglas deben ser simples, veloces y eficaces. Los resultados de dichos métodos son un área final, fruto de un conjunto de áreas solapadas entre sí. Para escoger una salida concreta a partir de tanta premisa difusa, el método más usado es el del centroide, en el que la salida final será el centro de gravedad del área total resultante. En resumen, puede decirse que un sistema basado en lógica difusa actúa como lo haría cualquier persona que tuviera que reaccionar ante términos tan imprecisos como caluroso o rápido, si al sistema se le incluye una regla que diga: si la temperatura es calurosa, se ha de acelerar el ventilador.
Ahí estamos aplicando el principio de if, then en inglés y en español. Si sí, entonces. O sea, si sí tienes esto, entonces haz esto otro. Y el sistema funcionará sin regirse por conceptos matemáticos precisos. Utilizará solo expresiones lingüísticas asociadas con el principio si sí, entonces. Conjuntos difusos. Los conjuntos clásicos tienen limitaciones. Se define un universo de discurso que contiene a conjuntos cuyos bordes están bien definidos. Un elemento puede o no pertenecer a cierto conjunto. Ese conjunto es el que se conoce como universo del discurso. Algo es verdadero o falso. No se define en situaciones intermedias. Eso es en los conjuntos clásicos. Pero en los conjuntos difusos, ahí sí, que son una extensión de los conjuntos clásicos, donde se añade una función de pertenencia, definida esta, o sea, definida la función de pertenencia como un número real entre 0 y 1. Es decir, puede ser .5, .4, .6, .8, .25, .350, .8 y 1 también puede ser, y 0 también puede ser. Así, se introduce el concepto de conjunto o subconjunto difuso y se le asocia a un determinado valor lingüístico, definido por una palabra o etiqueta lingüística, donde esta es el nombre del conjunto o subconjunto. Las funciones de pertenencia, también llamadas funciones de membresía, porque pues obviamente son funciones de membresía que te dan la función de que eres miembro del conjunto que estemos tratando, conjunto difuso. Y representan esas funciones de pertenencia o de membresía el grado de pertenencia de un elemento a un subconjunto definido por una etiqueta. Subconjunto difuso, por supuesto. Las formas de las funciones de pertenencia más típicas son las trapezoidales, las lineales y las curvas. También las curvas gaussianas se utilizan para las funciones de pertenencia en conjuntos difusos. La forma triangular es una función de pertenencia de x. X es el elemento que pertenece al conjunto difuso y esta vale 0 si x es menor o igual a A. Observen, este conjunto va desde A hasta B y en la media tiene una M. El conjunto es igual a x menos A entre M menos A, o sea, esto, x menos A entre M menos A, si x está entre A y M, o sea, si x está en estos valores. Y es igual a b menos x entre b menos m si x está entre m y b, m hacia b. O sea, si tenemos este valor. Y vale 1 si x es mayor o igual a b. O sea, de aquí para adelante tiene el valor de 1. Observen que aquí tenemos infinidad de valores entre el intervalo a y b. Y esos valores son los que nos muestra la curva. En este caso es una curva triangular. ¿Sí? Curva triangular, que es una curva lineal. Las típicas curvas, como esta que tenemos acá, que también va desde el intervalo A hasta el intervalo B, con M definida, como se lo estoy señalando, y también tiene sus valores. Esta forma se conoce como forma S, por supuesto, por su similitud con la letra S de SAP. Y aquí la función de pertenencia en función de x es igual a 0 si x es menor o igual a A. Es igual que la anterior. Y es igual a 2 veces x menos A entre b menos A si x está entre A y M, o sea, en esta parte.
y es igual a menos 2x menos a entre b menos m si x está entre m y b, o sea, en esta parte. Y vale menos 1 si x es mayor o igual a b, o sea, si se sale de esta curva, vale menos 1. Y así también la forma trapezoidal tiene sus expresiones que les muestro aquí en esta figura. Esas son las funciones de pertenencia, muy útiles por cierto, cuando estemos haciendo ya ejemplos con lógica difusa. Las operaciones difusas, de hecho, no son muchas, aunque sí la combinación de ellas de repente lo abruman a uno, pero no se espanten, el asunto es muy sencillo. A los subconjuntos difusos se les pueden aplicar determinados operadores o bien se pueden realizar operaciones entre ellos. Las operaciones lógicas se usan en controladores y modelos difusos. Son necesarias en la evaluación del antecedente de reglas. Las operaciones son el complemento, que es la función de pertenencia del complemento del elemento x es igual a 1 menos la función de pertenencia de ese elemento x del que estamos hablando. Recuerden que el elemento x está dentro de un subconjunto difuso. Unión es el operador lógico OR, similar a la OR lógica, pero aquí es la de Sade y se conoce como max o máximo. Y se denota con la función de pertenencia de la unión del subconjunto A con el subconjunto B, difusos obviamente, del elemento en función de x. Y esto se denota como máximo de la función de membresía del elemento del subconjunto A, del elemento x, y la función de membresía del subconjunto B del elemento x. Inserción es el operador lógico AND de Sade y se conoce también como mínimo. Y se denota como la función de membresía de la unión del subconjunto A con intersección en el subconjunto B, difusos los dos, del elemento X. Y eso es igual a una notación que se conoce como mínimo, y entre corchetes tenemos que ese mínimo es función de la función de membresía de X en el subconjunto A y la función de membresía del elemento X en el subconjunto B. Se basa la lógica difusa en reglas heurísticas de la forma si sí, que es el antecedente, entonces, que es el consecuente. O sea, si hace calor, es el antecedente. Entonces, prende el ventilador, eso es la consecuencia, o sea, el consecuente. Donde el antecedente y el consecuente son también conjuntos difusos, ya sea puros conjuntos difusos o resultado de hacer operaciones con ellos. En esta gráfica tratamos de mostrar lo que dice el párrafo que acabamos de leer. Tenemos entradas que se convierten a expresiones difusas o lingüísticas, como lo que dije, que si hace calor, entonces prende el ventilador, ¿no? Entonces esa sería B1, B2 sería otra expresión, B3, B, así hasta BM sería otra expresión lingüística. Y esas relacionan o sacan un consecuente, y ese consecuente se registra como regla difusa generada por las entradas o los antecedentes B1, B2, Bm relacionadas con las consecuentes W1, W2, Wm, y eso genera salidas, y ya nos vamos a los conjuntos U's, donde tenemos U1, U2 y Um, que son las salidas, y esas salidas se aplican ya al mundo real, regresando al mundo real precisamente con la defusificación. Aquí hacemos una fusificación, aquí tenemos el motor de inferencias, trabajamos con ellas, generamos expresiones lógicas difusas y las defusificamos y las mandamos al mundo real, ya como respuesta a que se tome acción.
Aquí tenemos el ejemplo: si la temperatura ya está alta y creciendo, entonces debe aumentarse bastante el agua fría. Es una expresión lingüística, es un ejemplo de alguna expresión lingüística aquí, que si la temperatura es alta podría ser 2, entonces aumenta la temperatura. Eso podría ser el consecuente. Aumenta bastante el agua fría, ese es el consecuente, perdón. Ejemplos de uso de la lógica difusa en inteligencia artificial es una, pero también en inteligencia artificial la lógica difusa o lógica borrosa, como se conoce de repente, a mí no me agrada mucho ese término de borrosa, lo entiendo más como difuso, se utiliza para la solución de una variedad de problemas, una gran variedad de problemas, principalmente los relacionados con el control de procesos industriales complejos y sistemas de decisión. En general, la resolución y la comprensión de datos. En esta gráfica se muestra cómo usan la lógica difusa para obtener finalmente una manufactura cognoscitiva, para hacer una toma de decisiones certera y eficaz. Tenemos el modelo, o sea, conocimiento, tenemos los modelos. Con esos modelos los utilizamos para tener la percepción del medio ambiente, percepción ambiental, percepción de producción, percepción de la empresa, percepción del medio ambiente, percepción de lo que nos rodea. Con el conocimiento del modelo y la percepción que ya tenemos, lo empezamos a razonar. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué sucede así? ¿Qué puedo hacer? Con el conocimiento del modelo, la percepción y el razonamiento, logramos un aprendizaje. Si tenemos el aprendizaje basado con la percepción, el razonamiento y el modelo, podemos hacer ahora sí un plan de acción para optimizar lo que está sucediendo donde estemos aplicando el modelo, que puede ser una empresa, puede ser un sistema, puede ser un robot, puede ser una decisión crítica que vamos a tomar en nuestra vida. Y hacemos esa planificación. Al hacer nuestra planificación debemos de llevar un control. Y si estamos teniendo un control de algo, pues debemos de estar supervisando. Hay que hacer una supervisión de ese control. Y si estamos supervisando el control y suceden o no suceden las cosas, ¿cómo lo vamos a saber? Pues hay que tener una verificación de lo que estamos pidiendo que se controle y que estamos supervisando y verificando. Ya lo tenemos verificado, ya sabemos qué está pasando. Ahora sí vamos a hacer una manufactura cognitiva. Ya la tenemos, ya está la manufactura cognitiva. Ahora estamos listos para optimizar todo lo que tenemos y realizar la optimización dinámica. Aquí está la mejora continua de lo que hablan muchos filósofos empresarios o de las empresas. Así es como funciona la lógica difusa dentro de todo un entorno empresarial, le voy a llamar. También puede ser un entorno biológico, también puede ser un sistema económico, también puede ser un sistema financiero y, por supuesto, un sistema de control clásico o un sistema de control digital como los que estamos conociendo. Siguiendo con los ejemplos, la lógica difusa en inteligencia artificial consiste en la aplicación de la lógica difusa con la intención de imitar el razonamiento humano en la programación de computadoras. En la lógica convencional, las computadoras pueden manipular valores estrictamente duales, como verdadero o falso, sí o no, o ligado desligado, como los ejemplos que ponemos en esta figura.
donde están los símbolos de diferente a, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, y aquí nos dan unos ejemplos, si esto es falso o verdadero, y punto. El no es la negación de not, and es la conjunción y, el or es la disyunción o, y el XOR es la disyunción exclusiva o solo. Y estas son operaciones de la lógica difusa, muy diferente a lo que tiene la lógica convencional. En la lógica difusa se usan modelos matemáticos para representar nociones subjetivas, tales como caliente, tibio, frío, para valores concretos que puedan ser manipulados por las computadoras. Este es un ejemplo de cómo representamos conjuntos difusos dentro de un simulador o un software que maneje lógica difusa. De hecho, MATLAB lo hace y lo vamos a ver más adelante. En este paradigma también tiene un muy especial valor la variable del tiempo, ya que los sistemas de control pueden necesitar retroalimentarse en un espacio concreto de tiempo. Pueden necesitarse datos anteriores para hacer una evaluación media de la situación en un periodo anterior. Implementación de sistemas difusos. El diseño de un controlador basado en lógica difusa supone establecer un compromiso entre diversos criterios de diseño, velocidad, precisión y flexibilidad, principalmente. Es decir, el diseño debe ser preciso, debe de ser rápido y flexible. Lo mostramos en esta gráfica. Entornos de desarrollo para la lógica difusa, es decir, software que podamos utilizar para trabajar la lógica difusa. Como herramientas para la investigación, el desarrollo de sistemas de control y procesamiento de señal, se han utilizado frecuentemente entornos de base matemáticas que facilitan la evaluación de diversas técnicas, obviamente sin obligar inicialmente al desarrollo de programas específicos. Lo que se hace es el uso de paquetes matemáticos diversos incluidos dentro de estos sistemas, que son sistemas de propósito general y otros de propósito específico. Es decir, entornos matemáticos avanzados contra entornos de lógica difusa. Entornos, tenemos MATLAB, que probablemente es el entorno de desarrollo matemático más extendido para las aplicaciones de control y procesamiento de señales, especialmente en ambientes universitarios donde se usa para la simulación de control de sistemas. Por supuesto que sí, nuestra institución es una de ellas. Utilizamos MATLAB bastante dentro de esta carrera principalmente. También existe el Fuzzy Logic de Waltran Mathematica, que ofrece un conjunto esencial de herramientas para la creación, modificación y visualización de conjuntos difusos y los sistemas basados en lógica difusa. Esto es ideal para los ingenieros, investigadores y educadores, o sea, para ustedes. También está el FuzzyTech, que es un entorno de los más difundidos y completos para el desarrollo de sistemas basados en lógica difusa. El entorno FuzzyTech se desarrolló por la compañía Inform Software GmbH, el cual surgió del trabajo del grupo de investigadores dirigidos por el profesor Hans Zimmermann de la Universidad de Aachen, Alemania. Zimmermann fue, y es porque todavía vive, uno de los pioneros de la lógica difusa en Europa. Actualmente es presidente y fundador de la International Fuzzy System Association, IFSA, la principal organización internacional para investigar y aplicar sistemas que estén basados en lógica difusa. El FIDE, o Fuzzy Inference Development Environment, desarrollado por la compañía americana Apptronics en colaboración con Motorola, desde entonces
Este entorno, se basa en un lenguaje de descripción de controladores llamado FIL, que a su vez se compone de 3 sublenguajes para cada uno de los posibles en el entorno. El lenguaje FEW permite describir unidades de inferencia borrosa o difusa formadas por conjuntos de reglas que se aplica sobre variables, para las que se pueden definir diversos objetivos. ¿Verdad? Exactamente lo que hace la lógica difusa, pero aquí con este simulador conocido como FIDE. Soluciones nivel 1. Control mediante lógica difusa. Están, por ejemplo, reemplazando operadores humanos por un sistema difuso en el metro Sendai. Es Hitachi quien lo hizo. El cemento King, el control de un elevador, el robot de Hirota, péndulo invertido de Yamakawa, reactor nuclear, transmisión automática y el control bulldozer. También hay soluciones que se conocen como nivel 2 y es dentro del análisis de decisión basado en la lógica difusa. También reemplazan a un operador humano por un sistema experto basado en lógica difusa. Y esto lo hacen en la medicina, seguridad, comprobante de crédito, asignación de daños, diagnóstico de fallas, planeación de producción. Si se dieron cuenta, en las soluciones nivel 1 y solución niveles 2, la gran mayoría son aplicadas en Japón o de origen japonés. Y precisamente los japoneses fueron los que le dieron el mayor impulso a la lógica difusa a finales del milenio pasado. Actualmente ya todos queremos trabajar con la lógica difusa, pero cuando Sade sacó su lógica difusa en Estados Unidos, pues casi nadie lo peló en Estados Unidos. Se tuvo que ir a Japón para que allá los japoneses sí, de hecho lo llamaron de Japón, y allá sí aplicaron todos sus principios y avanzaron bastante aplicando la lógica difusa a todos estos sistemas que les he mencionado. Y como dicen los abogados, esta es una lista enunciativa más no limitativa, o sea que hay muchos más. Algunas aplicaciones, por ejemplo, los sistemas de foco automático en cámaras fotográficas, los electrodomésticos familiares. Seguramente ustedes ya han visto lavadoras y planchas y algunos otros enseres eléctricos del hogar donde dicen que trabajan con Fuzzy Logic, o sea, con la lógica difusa, y efectivamente lo hacen. Sistemas térmicos, optimización de sistemas de control industriales, sistemas de reconocimiento de escritura y traducción, sistemas expertos del conocimiento, simular el comportamiento de un experto humano. Bases de datos difusos, almacenar y consultar información imprecisa. Para este punto, por ejemplo, existe el lenguaje Fuzzy SQL, FSQL, que son lenguajes para búsqueda de información, pero este es difuso, es un SQL pero difuso. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Bueno, jóvenes, pues hasta aquí llegamos. Esto es la lógica difusa, en inglés Fuzzy Logic. Vamos a ver más adelante un ejemplo de control controlado por lógica difusa. Hasta entonces, nos vemos, jóvenes.